Cálculo diferencial, parte 2, sección 3. Bueno, vieron que yo no puse trabajo práctico porque lo integramos. Sería el trabajo práctico 3, parte 1 de todos los ejercicios que hicimos. Ahora vendría la parte 2, que lo integramos con lo teórico. ¿De acuerdo? A ver. Definición de derivada de una función en un punto. Ya estamos en condiciones de formularlo. Si una función está definida en un abierto, definimos la derivada de la función en el punto y la escribimos f' en x0 como el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h, siempre que este límite exista y sea finito, es decir, un número real. El resultado de este límite es un número. Lo estamos viendo en el contexto de una función. Ese número, ¿qué me evalúa? La pendiente de la recta tangente a la función en el punto x0. Reconocen el límite de cociente incremental, ¿no es cierto? Ejemplo dice, hallar la derivada de la función f de x igual a x cuadrado en el punto x igual a 1. ¿Hacemos este ejemplo? Ya estaría en el TP3, parte 2. Ejemplo, página 1. Me da la función f de x igual a x cuadrado. Y me pide la derivada en 1. Mejor dicho, la derivada la escribo f' en 1. Lo hacemos y después lo vamos a interpretar geométricamente, ¿les parece? F' en 1. ¿Qué planteamos para hacer esto? Es el límite cuando h tiende a 0 de f en 1 más h menos f en 1 sobre h. ¿Cuánto vale f en 1 más h? ¿Cuánto vale f en 1 más h si f de x es igual a x cuadrado? Más h al cuadrado. Y f en 1, ¿cuánto vale? 1 al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado de un binomio y me queda 1 al cuadrado más 2 por 1 por h más el cuadrado de h. Cancelo este con quién? Con este. Y extraigo factor común h en el numerador. H por 2 más h sobre h. Cancelo h con h. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. ¿Cuánto vale este límite? ¿Qué significa esto? Que la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto 1 nos da 2.
por una cuestión técnica que ya se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque vamos a ir abandonando la definición, no va a ser siempre con la definición, lo vamos a hacer esto en la tercera parte, pero podemos verlo geométricamente antes que lo copien. Quedó el rango, vamos a cambiar el rango. Ahí está. Igual a x cuadrado. Bueno, el software Grafmática, si ustedes buscan bien, esto es la barrita que es una curva con una recta tangente, ¿lo ven? Esa es una forma para hacerlo. La otra van a cálculo y donde dice, lo hacen poniendo dibujar tangente, ¿sí? Entonces lo que hacen es buscar aproximadamente el punto, ¿ven? Ahí me traza la recta tangente en el punto. Si yo no acerté, busco acá donde está X y le pongo 1. Calcular. Y ahí ven que me da la pendiente 2. Y esto que está acá dibujado, ¿qué es? La recta tangente a la función en el punto de abscisa 1. Es la recta que me la da 2x menos 1, y igual a 2x menos 1, que tiene pendiente 2. ¿Se entiende? ¿Entienden el significado geométrico? Que es lo que veníamos haciendo. Pero, ¿por qué lo dejé para más luego? Para tener una herramienta más y trabajar menos. Ya que la definición la vamos a dejar de lado en breve. Bueno, ahí está si lo quieren copiar. Y luego continuamos. Vimos hasta el momento la derivada de una función en un punto que me da un número. Ahora vamos a hablar de función derivada. Función. Sea f una función definida en un abierto. Definimos la función derivada de la función dada como f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h, siempre que este límite exista y sea finito. Pero el resultado de este límite es una función que cuando se la evalúa en un número que pertenece al dominio de la función, realiza la misma evaluación que la derivada en el punto. A ver, la derivada en el punto me da un numerito directamente, que me evalúa la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Esta me da una nueva función, o sea, una nueva maquinita. ¿Qué hace esa maquinita? Esa maquinita es una medidora de pendientes, porque cuando le doy un valor determinado, me da una pendiente determinada. Entonces plantea un ejemplo. Hallar la función derivada de esta función en x cuadrado. Vamos a hacerlo y vamos a comparar con el ejemplo anterior. Ejemplo 2, página 1. Lo que pide es la función derivada. ¿A qué les hace acordar lo que vamos a hacer ahora? ¿Se acuerdan que cuando no queríamos hacer 3 cálculos o 2, qué hacíamos? El valor genérico, ¿sí o no? ¿Qué hacemos acá? F' en x. El límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x. ¿Sí o no?
se va x cuadrado con x cuadrado, acá queda 2x más h. ¿Y cuánto nos da este último límite? ¿Cuánto nos da? 2x. ¿Ven que el resultado de la función derivada nos dio una función? ¿Qué pasa si esta función derivada la evaluamos en 1? ¿Cuánto nos da? 2. Que es lo mismo que hicimos antes. ¿Se entiende? Entonces, la derivada de la función en un punto me da directamente un número que te mide la pendiente de la recta tangente a la función. La función derivada te da una función que cuando la evalúas en un punto te da esa pendiente. Lo hacemos con el software. Tenemos la función. ¿Cómo hago para encontrar la función derivada? Me voy a la barrita, o utilizo esto, o pongo encontrar derivada. ¿Ven? Ahí me la dibujó. Es 2x más 1. La que está en color rojo, que es una recta. Si le hago clic, me aparece ahí, perdón, 2x, discúlpenme. Ahí me aparece la formulita. Si yo a esto lo evalúo en 1, herramientas, me voy a evaluar, le introduzco un valor de para x igual a 1, pongo calcular, ¿ven cuánto me dio? 2. ¿Se entiende la sutil diferencia? ¿Está? Sí. Bueno. Bien. No sé, ¿alguien quiere copiar esto